Bueno, Dios me les guarde. Hablemos de fe. Tengo por título hoy, Hablemos de fe. Vamos a hablar un poquito de fe. He predicado cientos de veces sobre fe y creo que siempre hay que hablar más sobre la fe. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué, pastor, hay que hablar tanto en la fe en los evangélicos, en los cristianos? ¿Por qué cuando los cristianos tienen que hablar tanto de fe? Muy sencillo. Hebreos 11:6 en la NBI. Esa no se la había dado al técnico. En la NBI. Por esto hay que hablar de fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso tenemos que hablar mucho de fe en la iglesia, porque la fe es parte de nuestros fundamentos como cristianos y necesitamos aprender a desarrollar la fe. He hablado mucho de fe, me gusta hablar de fe. Y hoy vamos a tocar 3 puntos importantes de cómo Dios nos ayuda a crecer en la fe. Y yo les he enseñado a ustedes que la fe se desarrolla por medio de las pruebas. Tenemos que vivir pruebas, enfrentarlas, y así crece la fe. No podemos estar orando, o debemos aprender a orar y no estar orando, Señor, sácame de esto. Debemos aprender a orar a Dios y decirle al Señor, ayúdame a superar esto, porque si Dios me metió en algo, claro, aparte de si yo fui el que me metí, ¿no? Si Dios me metió, si yo me metí, pues yo tengo que pedir ayuda y misericordia de Dios para que te saque. Pero si Dios me metió, siempre la buena noticia es que Dios no nos va a meter en una prueba más difícil que la que no podamos soportar. Quiere decir que es algo planificado, es algo programado por Dios, y si Dios lo planificó y lo programó, es para ayudarnos a crecer, y vamos a crecer. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, si yo estoy seguro que no fui yo el que me metí en este paquete, entonces yo no puedo estar diciendo al Señor, sácame. Debo decirle al Señor, dame fuerza, valor, sabiduría, entendimiento para salir adelante en medio de esto, porque yo sé que hay una grande recompensa cuando salga de esta. Dile al de al lado, no corras, con Dios todo lo puedes. Lo primero que vamos a aprender hoy es que los 3 significados de la fe es que fe es seguir sin saber a dónde. El verso 8 de Hebreos en la NTV dice de esta manera: fue por la fe que Abraham obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría obediencia. Mire cómo dice al final, se fue sin saber a dónde. Vamos a leerlo todo junto en la última frase después del punto. 1, 2, 3. Interesante. Así que lo primero que vamos a aprender sobre la fe, sin saber a dónde ir. A veces, escúchame bien, cuando Dios quiere hacer crecer tu fe, porque Dios siempre quiere que tú crezcas en la fe, Él te da la prueba del dónde. Hay una prueba que se llama el dónde. Si estás preguntándote, ¿dónde, Señor? Y sientes que Dios no te está respondiendo, probablemente estés en medio de la prueba del dónde. ¿Dónde, Señor? Tal vez alguien en esta sala ha estado estos días preguntándose, ¿dónde está mi respuesta? Y Dios quiere ver si lo seguirás a donde Él te quiere guiar. Incluso cuando no entiendas, no quieras ir o no sepas a dónde ir. Dios usó esta prueba con Abraham, mis amados. Miren el verso 8, vuelvo a leer. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejase la tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham, mis queridos hermanos, vivía en una gran ciudad llamada Ur. Si usted ha leído un poquito sobre la historia de Abraham, que se encuentra en lo que hoy se conoce como Irak. Dios le dijo a Abraham que iba a convertirlo en una gran nación, pero no iba a hacerlo en Ur. Quería que Abraham fuera a Palestina. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Mira conmigo, obedeció.
¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla de bendecirnos, Él siempre va a probar nuestra fe por medio de la obediencia. Y un tipo de fe, y una forma de probar la fe, es con la prueba del dónde. Ahora, Abraham quería ir. Sería una pregunta, ¿no? ¿Él quería ir? Yo creo que Abraham no quería ir. Yo te igual cuando Dios normalmente nos habla a nosotros. Uno normalmente no quiere ir a donde Dios lo quiere llevar. Pero ahí es donde viene ese instinto que Dios coloca en ti de ser obediente. No siempre queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, pero sabemos lo importante que es obedecer. Abraham yo creo que no quería ir, mi amado. ¿Por qué razón? Porque Abraham estaba instalado en su casa con su familia, en una de las ciudades, para ese entonces, estamos hablando más de 3000 años, una de las ciudades más importantes del mundo, de lo que se conocía como el mundo en ese momento. Tenía su hogar, tenía sus animales, eran muchos animales, porque Abraham, mire, según lo que nos da la Biblia a entender, Abraham era un tipo rico, tenía riquezas. Y este movimiento de obedecer a Dios para irse al desierto, hermano, le iba a complicar la vida a Abraham. Implicaba mucho trabajo. Y ojo con esto, siempre que Dios nos invita a movernos, eso implica trabajo. Si usted pensaba que obedecer a Dios es tan simple como decir sí, Señor, sáquese esa cucaracha numérica de la cabeza. Porque obedecer a Dios implica trabajo. Dígale que tenga al lado, obedecer implica trabajo. Por eso es que obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios puede sonar fácil, decir, sí, yo le obedezco. Pero es que obedecer a Dios siempre implica trabajo. Y mira el caso de Abraham. Abraham tenía nada más y nada menos que 75 años de edad. A los 75 la mayoría de la gente está ya apartando un cajón para cuando se va a morir. Ya están escogiendo algunas cosas, con qué ropa quiere que lo entierren. Pero Abraham estaba con 75 años, y los 75 años no es realmente la edad en la que buscas comenzar tu mayor aventura de la vida. A los 75 nadie está planificando aventuras. La pregunta que hoy yo le hago a usted se mudaría si Dios le dijera, no te voy a decir a dónde vas, cuánto tiempo vas a tardar, dónde vas a terminar o cómo vas a hacer, solo confía en mí? Esa es una pregunta interesante. ¿Usted estaría dispuesto a moverse de ciudad, de ir a un lugar si Dios le dijera, no te voy a decir a dónde, ni cuánto tiempo, ni dónde vas a terminar? Lo único que quiero es que confíes en mí. Interesante pregunta, porque eso fue lo que Dios le habló a Abraham. Abraham, por fe, mi querido hermano, diga conmigo por fe. Sacúdame al lado y dile por fe. Porque esto es solamente fe. Obedeció a Dios. La obediencia está relacionada con fe. Dejó su casa, se fue a otra tierra, pasó la prueba del dónde. Hoy usted pasaría la prueba del dónde si Dios se pusiera a pasar por la prueba del dónde. Tal vez alguien aquí esté pasando en este momento por la prueba del dónde. ¿Sabes que debes renunciar a tu trabajo tal vez, pero no sabes a dónde ir? Dios quiere tal vez que vendas tu casa, pero estás asustado con los recuerdos familiares. Es posible que ni siquiera Dios te haya dicho a dónde mudarte. Tal vez te está pidiendo Dios que hagas algo que sencillamente no tienes claro frente a ti. Dios está probando tu carácter. Y Él quiere que muestres cómo está tu fe. Y quiere que tú aumentes tu fe. A medida que obedeces, aumentes la fe. Ya sea que sepas o no a dónde vas, cuando tú decides obedecer, tu fe está en aumento. Miren lo que dice aquí otra vez Hebreos entre el 9 y el 10. Miren, se lo leo. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí, ¿por qué? Léalo allí. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, ¿qué hizo? Vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, mis amados, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Vivirás tú una vida por fe? Es una pregunta que vale la pena hacer
en esta hermosa tarde. Amados, no importa donde Dios te lleve, ningún lugar en la tierra es realmente tu hogar, porque tu hogar es el lugar en el cielo donde algún día vas a volver. Pero puedes confiar en las promesas que Dios tiene para ti, y bien puedes vivir confiado esperando el hogar eterno que Dios tiene para tu vida. Muchos de ustedes, tal vez, o algunos de ustedes hoy están con la prueba del dónde. ¿Dónde será, Señor? ¿Dónde será? Número 2, que quiero enseñarte sobre la fe en esta hermosa tarde. Necesitas las promesas de Dios, no explicaciones. ¿Sabe? Hay algo muy interesante que a nosotros, los seres humanos, nos encanta. A nosotros nos encanta que todo nos lo expliquen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Se acuerdan que usted estaba chiquito y su mamá le decía, haga tal cosa, y usted, ¿por qué? Y su mamá le respondía con ese amor y cariño, porque yo soy su mamá y le voy a decir ya. ¿Alguien se acuerda? Y luego que usted comprenda esto. Para vivir en fe usted necesita promesas, no explicaciones. Aunque tu instinto natural es pedir explicaciones a Dios. Por eso el verso 9 dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Miren, mis amados, en la Biblia hay cerca de 7,000 promesas que Dios tiene para ti. ¿Cuántas promesas? Digo, que tiene al lado, Dios tiene para ti 7,000. Pero ojo con esto, Dios no ha garantizado que las va a cumplir todas al instante. Él te hizo las promesas, pero no ha garantizado que te las va a cumplir al instante. Como seguidor de Cristo puedes esperar que Dios a veces pruebe tu fe. Y eso es algo muy claro que usted tiene que estar bien definido. Dios prueba nuestra fe, nuestra seguridad. Y una de esas pruebas viene cuando las promesas de Dios se retrasan. Y esa se llama la prueba del cuándo. Ya vimos la prueba del dónde. Ahora viene la prueba del cuándo. Tú sabes que estás enfrentando la prueba del cuándo cuando te andas preguntando, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a responder mi oración? ¿Cuándo vas a cambiar las cosas en mi matrimonio? ¿Cuándo voy a mejorar? ¿Cuándo me voy a sanar? ¿Cuándo me voy a graduar? ¿Cuándo voy a tener un bebé? ¿Cuándo voy a conseguir ese ascenso? ¿Cuándo voy a ver mi empresa crecer? ¿Cuándo y cuándo? Tú sabes que estás pasando por la prueba del cuando te andas preguntando cuándo. Lo primero que Abraham enfrentó fue la prueba del dónde. Pero también fue golpeado por la prueba del cuándo, mi amado. Incluso cuando Abraham, dice el texto bíblico, llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo lo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Oiga, esto es interesante. Abraham siguió a Dios con fe, mis amados, a un lugar que él no conocía. Pero una vez que llegó allí, ni siquiera se pudo establecer. Y esto es importante porque una cosa es cuando Dios nos prueba con el dónde, y a veces Dios responde al fin el bendito dónde. Pero otra de las pruebas es cuando el bendito cuándo. Porque como Dios es eterno y para Él el tiempo es eterno, ahí es donde se nos complican a nosotros las cosas. Y ojo con esto, durante 3 generaciones, Abraham y su familia fueron básicamente nómadas. Mientras que él en Ur vivía en una grande casa con 1000 comodidades, Dios le hizo una promesa, se fue al desierto, llegó a la tierra de Canaán y vivió durante 3 generaciones. Su promesa vivió en carpas, como si él fuera un nómada. Aunque Dios había prometido darle a Israel, él lo iba a hacer y Dios lo iba a cumplir. Pero oiga esto, en el horario de Dios. No era el horario de Abraham. Y esto es algo que usted y yo necesitamos entender claramente y respirar profundo. Porque la prueba del cuándo es que en el tiempo de nosotros a veces nos cuesta entender cuándo es el tiempo de Dios.
Abraham siguió obedeciendo a Dios a pesar de que pasaron los años, porque él confiaba en la promesa que Dios le había hecho, mis amados. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Escúcheme, porque Dios es eterno y usted también es eterno. Lo importante de las promesas de Dios es que Dios las va a cumplir. El problema del cuándo es el detalle que tenemos que empezar a aprender a vivir en fe y a confiar en sus promesas. Por eso, mi querido hermano, Dios quiere que construyas tu vida sobre sus promesas y no sobre explicaciones. Dios no da explicaciones. A veces, de vez en cuando, medio nos da un poquito de luz, medio nos da un poquito de... Pero nuestra vida no puede estar basada en explicaciones. Miren cómo hacemos muchos evangélicos. Señor, si tú me haces tal cosa, yo hago tal cosa. Señor, cuando me gradúe, yo hago tal cosa. Señor, después de que tenga 5 años de casado, yo hago tal cosa. Cuando ya llegue el segundo o tercer bebé, Señor, yo hago tal cosa. ¿Cómo se explicaciones por todos lados pidiéndole a Dios? Tú tienes que entender que la vida cristiana tiene que estar basada en mis promesas. El dónde y el cuándo van a ser vacíos que a veces van a quedar delante de nosotros. Y verdadera fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa expresión de agradar es más amplia de lo que puede usted imaginarse. Sin fe es imposible conectarse con Dios. Sin fe es imposible caminar con Dios. Sin fe es imposible vivir. ¿Aló? Por eso tenemos que hablar bastante del tema de la fe. De por sí usted tiene que tener claro que Dios no siempre da explicaciones. La mayoría de las veces no las da, pero siempre cumple sus promesas. Dígale que tiene al lado, Dios siempre cumple sus promesas. El problema es cuándo. Nosotros queremos ya, pero Dios dice: no estás preparado. Hasta que no te forme el carácter, hasta que no diseñe el carácter de mi hijo en tu vida, y eso puede llevar mucho tiempo. Abraham, amado, recibió una promesa de Dios. Dios iba a convertirlo en una nación completa, pero después de que Abraham obedeció, todavía vivía como un nómada. Abraham obedeció y vivía en carpas. Abraham obedeció y vivió con calor. Abraham obedeció y se murió. Y no vio la promesa de Dios hecha con sus propios ojos. Pero oigan, Dios cumplió. ¿Aló? Ahora no se asuste por eso. Lo que pasa es que a veces hay promesas que Dios va a cumplir en tu generación. Y hay promesas que a veces Dios tiene que esperar generaciones para que se puedan cumplir o desarrollar. Ese fue el caso de Abraham. Amado, tal vez estás preguntando constantemente a Dios: ¿cuándo, Señor? Tú me has hecho una promesa, ¿cuándo la vas a cumplir? Señor, ya es la hora. Amado, la familia de Abraham vivió en tiendas de campaña durante 3 generaciones. Y él era un extranjero en su propio país. Es posible que estés pasando por la prueba del cuándo en este momento. Es posible que alguno de ustedes esté pasando por esta prueba. Has estado esperando una respuesta y parece que no hay final a la vista. Te has estado preguntando: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a solucionar este problema? ¿Cuándo me vas a arreglar el matrimonio? ¿Cuándo me vas a liberar las finanzas? ¿Cuándo me vas a liberar la salud? ¿Cuándo me vas a arreglar el futuro, Señor? Usted tiene que tener claro, como hombre y mujer de Dios, fe significa que esperas el tiempo de Dios sin saber cuándo. ¿Aló? Haga algo por mí para que el que está al lado no se olvide. Agarra el de al lado y dígale: fe significa que esperas el tiempo de Dios sin saber cuándo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estás en un momento de espera. No desperdicies la espera. Muéstrale a Dios que confías en Él. Escucha esto que le estoy diciendo, es muy importante. Estás en un momento de espera. No te quedes sin hacer nada. Es que lo único que me queda es esperar. Esperar no es pasividad, mi querido hermano.
Dios está esperando en el momento de espera que tú le demuestres cuánto confías en Él. En el momento de espera es el momento perfecto en que tu fe delante de Dios se puede demostrar. Ahí es cuando tú tienes que levantarte a adorar a Dios con libertad y demostrarle a Dios, Señor, aunque no sepa cuándo, sigo esperando en ti. Y ahí, escúchame bien, es cuando Dios hace crecer tu carácter. Y ahí es cuando te transformas al carácter de Cristo. En esos tiempos de espera, demostrando que eres un hombre de fe, demostrando que eres una mujer de fe, es cuando eres transformado y eres cambiado al carácter de Cristo. ¿Alguien puede decir amén esa palabra? ¿Cuántas gente están siendo transformadas por el Señor? Amén. Amén. Qué bueno. Me alegra que usted esté siendo transformado, porque si no está siendo transformado, usted está perdiendo el tiempo. Número 3. Y en el número 3 quiero hablarle de lo que es imposible, porque a veces hay cosas imposibles. Y cuando hay cosas imposibles, hay que confiar en Dios para la respuesta. Me llama mucho la atención que en el verso 11, de ahí de Hebreos, dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría. Amado, cuando Dios está haciendo crecer tu carácter, a veces, llega uno, a veces, te pondrá pruebas que parecen imposibles. Y esto se llama la prueba del cómo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es cuando tú te andas preguntando y en tus oraciones incluyes ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a ver? Miren, mis amados, Dios le dio a Abraham lo que parecía un problema imposible. Dios le prometió a Abraham que lo iba a convertir en una nación eterna, general. Le prometió que le daría la tierra de un país completo. Le prometió que lo convertiría en el padre de una gran nación. También le prometió que Abraham tendría muchos hijos, nietos y bisnietos que poblarían toda la tierra. En otras palabras, le iba a dar a Abraham como herencia una gran nación. Pero ojo, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ya tenía 75 años. Quiere decir que había un poquito de esperanza. Pero pasaron los años, viviendo en el desierto, esperando la promesa, y Dios no cumplía la promesa. Abraham se mudó a la tierra de Canaán, mis amados. Eventualmente se va a llamar Israel. Mientras estuvo allí, siguió esperando que su esposa quedara embarazada. Y a los 99 años todavía no tenía un hijo. Salió de 75, tenía 99. ¿Cuántos años había esperado? Y cada día se volvió más viejo, y cada día se volvían más lentos, y cada día se volvían más arrugados. Eso es lo que se podría llamar un problema imposible. Una situación imposible la que estaba viviendo Abraham y Sara. De hecho, la Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un bebé, ¿qué hicieron ellos? Se echaron a reír. Y eso fue cuando tenía 75 años. Ahora imagínense de 99. Esa fue una prueba de cómo. Amados, Hebreos 11:11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible conectarse con Dios. Y nació el bebé y al bebé lo llamaron Isaac, que significa risa. Verso 12. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y las arenas de la orilla del mar, es imposible contar.
Dios fue quien sonrió al final. Eventos imposibles nos hacen crecer. Situaciones complicadas nos hacen crecer. Amados, habrá muchos momentos en tu vida en los que Dios te diga que hagas algo que parece imposible. Habrá muchos momentos en tu vida, si tú eres un hombre de Dios, si eres una mujer de Dios, que quiere obedecer a Dios, en que Dios te va a pedir hacer cosas que parecen imposibles, cosas que parecen sin sentido. Pero Él no quiere que entiendas todo o sepas cómo hacer todo. Ni siquiera espera que siempre conozcas el próximo paso a dar. En cambio, Dios quiere que creas en que Él lo sabe todo y que Él va a resolver las cosas a su manera y en su tiempo, porque Él siempre va a cumplir lo que te ha prometido. No siempre vas a entender, no siempre vas a comprender, y Dios no siempre te va a dar explicaciones, pero Dios necesita y quiere que tú aprendas a confiar en que Él va a cumplir lo que te ha prometido. Amado, la fe es esperar un milagro sin saber el cómo. Deje de estarse preguntando cómo. Estos 3 tipos de pruebas de las que le estaba hablando en esta tarde son preguntas que están incluidas en nuestras oraciones. Y son preguntas que usted tiene que eliminar de sus oraciones. Usted tiene que eliminar el dónde, el cuándo. ¿Y cuál es el tercero? Y el cómo de sus oraciones. Porque cuando usted le pregunta a Dios, que hace estas 3 preguntas a Dios, usted está demostrando dudas. Y usted tiene que enfrascarse y estar bien claro. No sé dónde, no sé cuándo y no sé cómo. Pero sé que mi Dios cumplirá sus promesas. Amén. Amén. Cuando muestras este tipo de fe, creces en carácter y te vuelves más como Jesús. Necesitamos crecer en el carácter de Jesús. Saber que no importa. Y que yo sé que como seres humanos, esto es una lucha interna que todos padecemos. Pero respirar profundo y saber esperar, respirar profundo y confiar, es lo que realmente demuestra que nuestra fe está creciendo. Hoy quiero invitarle, para terminar con esta conferencia, con esta enseñanza de esta tarde, a que usted se pregunte sobre sus oraciones. ¿Cómo has estado orando en las últimas temporadas? ¿Estás incluyendo el dónde, el cuándo o el cómo en tus oraciones? Dios está probándote con el dónde, te está probando con el cuándo, te está probando con el cómo. Si es una prueba, significa que Dios está esperando que elimines esas preguntas de tus oraciones. Ahora, Señor, yo quiero saber dónde, pero sigo confiando en ti. Señor, yo quiero saber cuándo, pero sigo confiando en ti. Señor, yo quiero saber cómo, pero sigo confiando en ti. ¿Recuerdan a Jesús, nuestro amado Señor? Padre, si hay otra forma. ¿Y el Padre qué dijo? Shh, nada. No dijo nada. Entonces el Señor dijo, hágase tu voluntad. No siempre, por no decir la mayoría de las veces, Dios no responde. La mayoría de las veces Dios guarda silencio cuando estamos pasando por una prueba. Y ese silencio significa que Dios quiere saber tu reacción. Dios quiere conocer cómo tú reaccionas porque estás pasando por una prueba. Y ahí es cuando se demuestra la fe. La fe no se demuestra en tiempos de éxito, la fe no se demuestra en tiempos de victoria, la fe no se demuestra cuando todo sale bien. La fe solo se puede conocer en medio de la prueba, del dónde, el cuándo y el cómo. Es tu tiempo hoy, si alguna de estas preguntas están incluidas en tus oraciones. Y hoy te digo de parte de Dios, Dios te está probando. Y recuerda que Dios no te va a provocar una prueba mayor que la que puedas resistir. Quiere decir que Dios confía en ti. Ahora la pregunta es, ¿tú confías en Dios? Y antes de decir sí, elimina esas 3 preguntas de tus oraciones y aprende a confiar en Él. Colócate en pie, por favor. ¿Qué tal si por un minuto
usted en oración le entrega al Señor su corazón, su carga y su preocupación, si esta oración fue para usted. Yo no sé si esta prédica fue para usted, pero yo creo que aquí hay alguien al que el Señor le mandó esta prédica hoy porque necesitaba escuchar. Si para usted fue esta prédica hoy, ayúdeme a qué tal si usted le dice al Señor, Señor, dame la fuerza, la fortaleza para saber superar estas pruebas, la prueba del dónde, el cuándo y el cómo de